Bienvenido a Los Gigantes del Quijote, un espacio de discusión filosófica. Me encuentro con Paul, de nuevo, psicólogo, gran amigo, que nos va a hablar de sus estudios y nos va a dar una explicación sobre la filosofía objetivista. ¿Cómo estás, Paul? Muy bien, José, muchas gracias por preguntar. Es un gusto volver a estar aquí. Es un gusto para mí. Para la filosofía objetivista, ¿qué es la epistemología? Verás, la epistemología es una de las ramas que dividen la filosofía de Ayn Rand. La filosofía de Ayn Rand se divide en 5 grandes ramas. La primera, que ya tratamos, es la metafísica, la cual estudia la naturaleza de la existencia. La segunda, que en este caso es la epistemología, trata con lo que es la naturaleza del conocimiento, seguida de la moral y la ética, de la política, como cuarto punto, y como el quinto punto de la estética. Todo esto siguiendo una secuencia lógica. Me explico. En la metafísica vas a la realidad. Ves que la existencia existe, que las cosas son lo que son, de que hay algo ahí. ¿Ya? Se tiene eso claro. Entonces, una vez que tienes ese algo ahí, la epistemología responde, bien, ahora, ¿cómo lo sabes? ¿Qué medios tienes tú para poder decir que esto es esto y no aquello? ¿Cómo validas tu conocimiento? Las herramientas. Exactamente. El cómo validar el conocimiento es una de las grandes preguntas fundamentales que tiene la epistemología para poder derivar en esa ciencia de lo que es la información, el conocimiento y su validación. ¿Cómo es el proceso de conocimiento en la epistemología, Paul? Según Rand, el proceso de conocimiento surge por medio de los sentidos, de la experiencia inmediata que tenemos con la realidad, que pasa a nosotros a integrarse en percepciones, y estas percepciones, a su vez, se integran a nuestra mente en forma de abstracciones. Me explico, yo estoy aquí parado, toco la mesa. Este tocar la mesa me genera una sensación en los nervios que poseo dentro del cuerpo. Esta sensación se transforma en una percepción. En este caso puedo identificar que hay algo aquí, que ya sé que es una mesa, que es un objeto. No solamente es la sensación de la mesa, sino que es la mesa como tal. Y la misma concepción de mesa ya es la abstracción de esto. Es decir, puedo pensar en la mesa, puedo hablar de la mesa, puedo indagar sobre una mesa sin necesariamente tener la mesa enfrente mío. Es una de las facultades que solo nuestra especie ha podido desarrollar y mantenerla en tanto periodo de tiempo. Hay que entender un punto muy esencial en esto. Cuando Rand habla de los procesos racionales que tenemos nosotros, también habla incluso de que la razón es el único absoluto que posee el hombre como herramienta para poder conocer. No hay que confundir con enfoques tradicionales del racionalismo, que niegan el papel fundamental de la experiencia perceptiva sensorial del hombre. Todo lo contrario. Para Rand es justamente gracias a esta experiencia que podemos dar las pautas de cualquier conocimiento. Incluso las abstracciones más generales que podemos dar tienen su origen en un concreto en específico o varios. ¿Cómo se forman los conceptos y su definición? Oh, muy buena pregunta para continuar lo que estaba mencionando. Verás, ella, al ser aristotélica, toma mucho de la filosofía de este griego. Los conceptos, tal cual Aristóteles proponía, tienen que dar en su definición las características esenciales, o sea, unas características que permitan integrar un conjunto de unidades, un conjunto de valores o características mismas que posea una entidad en un solo grupo, en una sola unidad. En este caso sería el concepto. Y una vez que sean integradas, tienen que poder diferenciarse del resto, porque si no caes en la ambigüedad, no manejas bien la formación de conceptos. Un concepto, en la definición de Rand, es la abstracción de dos o más unidades en una sola entidad abstracta. La definición, en cambio, es la afirmación de la identidad de la naturaleza de aquello que estamos conceptualizando. Esto quiere decir que posee las características que forman este concepto. Ahora, es importante entender que pese a que fue aristotélica, a que es aristotélica, el concepto de esencia difiere mucho
del concepto aristotélico de esencia. Verás, Aristóteles decía que la esencia era algo intrínseco dentro de las cosas, que la mesa tenía la mecedad, que la roca la rocosidad, que el animal la animalidad dentro de él. Que en su trabajo era tratar de tener este proceso intrínseco para descubrir la esencia de las cosas. Claro, y esto es una discusión donde la esencia es algo que no se inmuta, que no cambia, que está en ciertos entes. Exactamente, que es estática, que se emplea únicamente, está ahí, no se puede mover. Sin embargo, Rand no está de acuerdo con esta proposición. Verás, mientras que para Aristóteles la esencia era una característica un poco más metafísica, que era dentro de las entidades, de los existentes, Ayn Rand propone que la esencia es una herramienta de la epistemología. ¿Por qué? Lo explica de esta manera. Cuando eres niño, ves un perro y en vez de decir, oh, es un perro, familia de los caninos, que pertenece al grupo de los mamíferos. No, un niño de 4 años que te diga eso tiene altas capacidades intelectuales, pero no siempre suele ser el caso, siempre es un proceso. Para ir por el beneficio del ejemplo, el niño dice, miren, un guau guau, porque este guau guau es el sonido que emiten estos animales al momento de ladrar, al momento de tratar de comunicarse con otros animales o incluso con nosotros mismos. Ahora, este guau guau vendría a ser la característica esencial que el niño posee para generar su conocimiento. Esto no queda invalidando lo que es el conocimiento actual. ¿Por qué? Porque el conocimiento es contextual. ¿Qué quiere decir esto? El conocimiento depende de la información, de los datos y de los hechos que tengamos a nuestra disposición en un momento dado. Siempre es así. Incluso cuando el niño vaya teniendo una educación mucho mejor, vaya teniendo una educación más superior, ya podrá decir que es un perro y que ladra. ¿Esto quiere decir que el perro deja de hacer guau guau? No, en absoluto. Únicamente que ese guau guau deja de ser una característica esencial para definir al perro. Y ahora son sus 4 patas, su forma específica, su boca y un largo etcétera. Es decir, que integra el conocimiento anterior con el nuevo. Exactamente. El conocimiento previo se va integrando con el nuevo, más el previo no se descarta. No desaparece. El conocimiento válido actual no descarta para nada el conocimiento válido pasado. Se complementan. Y es únicamente en esta integración del conocimiento pasado al nuevo y este avance es que podemos generar una mayor cantidad de conocimientos. Solo el ser humano es capaz de poder transmitir toda la sabiduría del pasado al presente y mejorarla. Tratar de negar esto, de empezar a decir de que he descubierto una nueva ley que destruye las leyes anteriores que le dieron pauta, es irresponsable intelectualmente, es deshonesto. El conocimiento se forma como una casa de ladrillos, tienes que poner uno de base, otro encima y otro encima. Querer pretender que no es decir que tienes un 5.º piso en un edificio y no tienes ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el 4.º piso. Claro, por eso tú dices que es un proceso, es decir, el conocimiento previo, las percepciones ayudan a formar conceptos más abstractos y más abstractos. Correcto. ¿Cómo es esta jerarquía? Verás, Rand parte de lo que es la distinción de los objetos. Porque, disculpa que te interrumpa, porque sí, no podemos de seguro llegar a un concepto tan abstracto sin los conceptos previos, los conceptos que integran también este concepto más. Exactamente. abstracto. De hecho, ella en este proceso epistemológico descubre una falacia que se llama la falacia del concepto robado. Pero para explicarla vamos por partes. A ver, hay conceptos de primer orden o de primera categoría, que son aquellos conceptos que van directamente relacionados a un concreto. Por ejemplo, retomando el caso anterior, un perro vendría a ser un concepto de primer orden, porque perro hace alusión al animal perceptible, sensible, que puedo señalar, que puedes señalar, que puedes tocar, que puedes ver. Igual como la mesa. Exactamente, eso es un concepto de primer orden. Ahora, tenemos un perro, tenemos un gato, tenemos un caballo y una yegua. Tenemos estos 4 diferentes animales. ¿Qué tienen estos 4 animales en común? Justamente eso, que son animales. En este caso,
animal viene a ser un concepto de segundo orden, porque se forma de entre dos a más unidades previas con características similares, pero que se diferencian de otros. Por ejemplo, un animal se diferencia notoriamente de una casa. No hay forma de confundirse realmente. Y así vas aumentando conocimiento. Tenemos los animales, luego tenemos las plantas, luego la unión de los dos tenemos lo que es una fauna, luego con el descubrimiento de organismos microscópicos, el descubrimiento del clima, tenemos todo lo que es un ambiente, un conjunto de organismos, y cada vez nos vamos yendo más y más arriba. Pero esto no quiere decir que entre más abstracto, menos concreto. Todo lo contrario. Siguiendo esa secuencia lógica, mientras más abstracto sea tu concepto, más concretos vas a abarcar. ¿Cómo sucede esto? Esta es la metodología de la omisión de medidas. Verás, cuando Rand forma un concepto, ella no viene a decir, por ejemplo, un perro tiene que medir 50 centímetros de alto, 1 metro de largo, tiene que tener 4 patas exactas, no puede tener 3. No, para nada. Dice que es un animal cuadrúpedo o un animal que posee patas, que tiene una forma en específica, etcétera, 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 etcétera. Se omiten las medidas, porque al momento de tú ponerlas, simplemente yerras en el proceso de conceptualizar, de definir, porque son características que no son esenciales, ya que diferentes perros tienen diferentes tamaños. Claro, es como decir después excluir, por ejemplo, todas las razas de perros que existen, porque hay unos más chiquitos, unos más grandes. Exacto, y todos entran en la categoría de perro. Y al momento de estar omitiendo medidas en los conceptos de primer orden, puedes ir a los de segundo. También omites las medidas. En este caso puedes omitir la forma de los diferentes animales, el perro, gato, caballo, yegua, y decir, mira, estos aquí tienen 4 patas, van de esta forma, ¿sabes qué? Son cuadrúpedos. Y así vas aumentando y aumentando tu conocimiento, omitiendo medidas y generando una integración de características esenciales para que se diferencien así de todos y se integren en una sola concepción. Particularmente esto es interesante porque estamos en una situación en el día de hoy donde todas las personas comienzan a utilizar conceptos de los cuales eliminan sus respectivos concretos, de los cuales salen conceptos que a veces no se reflejan en la realidad. Correcto, me hiciste de acuerdo al punto que quería llegar con la falacia del concepto robado. Una vez entendiendo este proceso de conceptos de primer, segundo, tercer orden, tenemos esta falacia. ¿Qué significa esta falacia del concepto robado? Es cuando, justamente como mencionaste, José, vienes a tomar un concepto más abstracto, ignorando por completo los concretos que le dieron forma. Es como si yo quisiera crear el concepto de animal sin haber formado el concepto de cualquier animal, sin haber formado el concepto de perro, de gato, de caballo, yegua, de zarigüeya, de mono, de gorila y un largo etcétera. Es imposible. De hecho, Rand explica esto de una forma muy precisa. El caso más común es de la gente que dice amar indiscriminadamente o amar sin intereses, cosas por el estilo, pero para ella es un error propio de la falacia del concepto robado. Me explico. Para poder amar, primero tienes que tener tú como persona valores que tú puedas apreciar. Segundo, tienes que tener una persona que posea dichos valores, dichas virtudes también, que tú puedas tener. Tú lo vas a apreciar, tú lo vas a amar. Tú no puedes ignorar los valores, porque el amar es una forma de valoración, por lo tanto, supongamos, es un concepto de tercer orden y los valores son de segundo orden, no puedes formar el concepto de amor sin el concepto de valor y decir que es indiscriminado. Para nada es indiscriminado. Tú eliges entre todas las personas a una en específico que resalta para ti entre todas las demás. Por lo tanto, no puedes tener un amor indiscriminado o un amor sin causa o alguna cosa similar. Siempre hay una causa, siempre hay un amor. Y creo que con esto queda clarísimo cómo sea este falacia del concepto robado. Si tienes alguna otra idea de cómo puedan ser. Es como decir que no puedo amar a todas. Exactamente. Paul, gracias por esta explicación. Ha sido grata escuchar y a veces desvanecer sobre la filosofía objetiva ciertas dudas. Te agradezco mucho, gracias por venir y esperen
los próximos podcasts, que todavía tenemos mucho sobre la filosofía objetivista. Muchas gracias, José. Me ha agradado bastante hablar sobre epistemología de objetivismo, que realmente es un punto muy fundamental, muy crucial de entender, ya que hay bastantes problemas filosóficos que se han dado por carecer de una guía racional. Espero verte en el próximo podcast. Muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos.